Es como si alguien te hablara directamente al corazón, porque si este video te ha llegado ahora, quizás no sea solo una coincidencia, quizás esté sucediendo algo más profundo, algo que va más allá de la casualidad y toca directamente el plano espiritual de tu vida. ¿Has experimentado esto alguna vez? Esa extraña sensación de que el silencio de alguien no está vacío, sino lleno de significado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Quizás, en los últimos días, el nombre de alguien te ha venido a la mente sin previo aviso, o su rostro apareció de repente, en un momento de calma, antes de dormir, o incluso en medio del ajetreo del día. Y cuanto más intentas alejar ese pensamiento, más insiste en volver. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente hoy? Estas preguntas no surgen por casualidad. En el ámbito de la espiritualidad cristiana, nada es casual cuando se trata de conexiones profundas, amor predestinado y revelaciones divinas. Hay un tipo de silencio que no significa ausencia. Hay un silencio que habla, que grita desde dentro, que lleva conflictos, sentimientos reservados y palabras que aún no se atreven a expresarse. A menudo, cuando Dios decide tocar algo relacionado con el amor predestinado, comienza exactamente así, despertando pequeñas incomodidades, pensamientos recurrentes y señales que parecen pequeñas, pero no lo son. El silencio, en este caso, no es rechazo, es una lucha interna, es resistencia, es un corazón que intenta organizarse antes de hablar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esta persona no puede seguir adelante, incluso cuando parece distante? ¿O por qué sientes que hay algo inconcluso, algo suspendido en el tiempo? En los mensajes proféticos de fe, aprendemos que Dios obra en los detalles, especialmente cuando se trata de relaciones destinadas. Él prepara a ambas partes, incluso cuando solo una parece consciente del proceso, y a menudo comienza llamando la atención de quien espera, de quien siente, de quien percibe que algo está por suceder. Quizás estés aquí buscando respuestas o simplemente intentando comprender lo que tu corazón ya siente, pero tu mente aún cuestiona. Y no hay problema. El amor espiritual no sigue la lógica común. Sigue un tiempo más profundo, un tiempo que implica sanación, maduración y revelación. Por lo tanto, cuando un mensaje como este te conmueve ahora, es porque algo ya ha comenzado a moverse, aunque aún no sea visible. Observa cómo ciertas cosas cobran sentido cuando te detienes un momento y escuchas, no solo con los oídos, sino con el alma. Dios no fuerza los encuentros ni las palabras, sino que crea situaciones donde el silencio se vuelve insoportable. Cuando la espera se acerca a su límite, el corazón empieza a dar señales, los pensamientos regresan, las emociones se intensifican y lo que se mantenía oculto ya no puede permanecer oculto. ¿Sientes que este mensaje te habla de algo que has estado experimentando? Entonces, no te alejes. Ahora, quédate conmigo hasta el final, porque solo estamos al principio. Lo que se revela aquí no se trata solo de otra persona, sino también de ti, de tu papel en este proceso y de lo que Dios está preparando en silencio. Y, a medida que avanzamos, te darás cuenta de que algunas respuestas no vienen de afuera, sino que se confirman en tu interior, de una manera que ya no puedes ignorar. Y, si mientras escuchas todo esto, surge un recuerdo, una emoción te aprieta el pecho o te viene a la mente una situación específica, no te lo guardes. Este espacio también existe para compartir, para acoger historias más similares de lo que imaginamos. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. A veces, escribir lo que llevas dentro es el primer paso para organizar tu corazón, y puedes estar seguro de que tu experiencia puede ayudar a alguien que esté pasando por algo muy similar, incluso en silencio. Si en algún momento sentiste que este mensaje te llegó directamente, por favor, considera también dejar un me gusta. No es un simple gesto, es una forma de demostrarle al canal que este tipo de contenido debe continuar, llegando a más personas que buscan respuestas, guía y paz en medio de sus dudas. Tu participación aquí realmente marca la diferencia. Y si te das cuenta de que disfrutas de este tipo de reflexión, estos mensajes que hablan de espiritualidad cristiana, amor predestinado
y revelaciones profundamente conmovedoras. Suscribirte al canal es casi como decir, quiero seguir explorando este tipo de contenido. Así no te perderás futuros mensajes y ayudarás a fortalecer esta comunidad que crece precisamente gracias a las personas que sienten, reflexionan y comparten. Nada de esto es una obligación, es una invitación a caminar juntos, a construir un espacio donde la fe, el sentimiento y el propósito se encuentren. Porque cuando todos participan un poco, este mensaje llega más lejos y encuentra a quienes realmente necesitan escucharlo. Y ahora, con un corazón más atento, sígueme, porque lo que viene a continuación profundiza aún más todo lo que ha comenzado a agitarse dentro de ti. Cuando miramos desde afuera, el silencio suele parecer simple. Parece desinterés, parece desapego, parece que no pasa nada. Pero por dentro, casi nunca es así. La mayoría de las veces, el silencio es ruidoso. Lleva pensamientos que no descansan, emociones que entran en conflicto y decisiones que parecen demasiado importantes para tomarlas todas a la vez. Y ahí es precisamente donde muchas personas se pierden en la interpretación. Porque la persona destinada también siente, también percibe, también sabe que algo diferente está sucediendo. El problema no es la falta de sentimiento, es un exceso de todo al mismo tiempo. Existe un miedo muy real a cometer errores. Miedo a hablar en el momento inoportuno, a exponerse demasiado, a abrir el corazón y no saber cómo lidiar con el impacto que pueda causar. Este miedo no surge de la nada, suele provenir de experiencias pasadas que han dejado cicatrices profundas, heridas que no han sanado del todo, situaciones en las que la confianza tuvo un alto precio, relaciones en las que la franqueza se usó en contra de la persona que se rindió. Todo esto genera una mentalidad más defensiva, más cautelosa, a veces incluso rígida, no porque la persona quiera encerrarse en sí misma, sino porque ha aprendido a sobrevivir de esa manera. Y cuando el sentimiento es genuino, el conflicto interno se intensifica aún más, porque no se trata de cualquier cosa en juego. Es algo que puede cambiar rutinas, planes, certezas e incluso la propia identidad emocional. El corazón siente la urgencia de avanzar, pero la mente empieza a enumerar riesgos, posibilidades, escenarios negativos. Surge esa sensación de no ser suficiente, de pensar que la otra persona merece más, de pensar que aún no es el momento adecuado. El orgullo a menudo entra como armadura, no como vanidad, sino como protección. Es mejor callar que exponerse y arrepentirse después. En este proceso, el silencio se convierte en una especie de telón de fondo emocional. Por fuera, parece inercia. Por dentro, es una batalla diaria. Pensamientos que van y vienen. Decisiones que casi se toman y luego se posponen. Mensajes que se escriben y se borran. Palabras que se atascan en la garganta. Y todo esto genera un impacto real, tanto en quienes viven el conflicto como en quienes sienten este silencio al otro lado. Es entonces cuando surgen las dudas, las inseguridades y la frustración de no comprender lo que sucede. Pero comprender este punto lo cambia todo, porque cuando te das cuenta de que el silencio no es falta de amor, sino un exceso de pensamientos, algo también se transforma dentro de ti. La ansiedad empieza a perder su poder, las exigencias disminuyen, tu mirada se vuelve más empática, empiezas a ver a la otra persona como alguien en proceso, no como alguien indiferente. Y esto revela una importante verdad oculta. No todo distanciamiento es rechazo. A veces es simplemente alguien que intenta organizar su propio mundo interior antes de dar un paso que sabe que tendrá profundas consecuencias. Este tipo de situación suele marcar momentos de gran transformación emocional, tanto para quienes esperan como para quienes guardan silencio. Son fases en las que se maduran decisiones importantes en silencio, donde la mente choca con el corazón, donde el pasado intenta hablar con más fuerza, mientras algo nuevo exige espacio para nacer. Y es precisamente en estas fases que muchas revelaciones comienzan a ocurrir, aunque discretamente, casi invisibles para quienes observan desde fuera. Por lo tanto, insistir en respuestas inmediatas no siempre ayuda. Presionar puede aumentar el bloqueo. El silencio, en este contexto,
debe entenderse como parte del proceso. Un proceso incómodo, sí, pero necesario, porque los sentimientos profundos requieren una estructura emocional para mantenerse. No se trata de tirar palabras al viento, se trata de asumir la responsabilidad de algo que cambia el curso de dos historias a la vez. Mientras tanto, quienes perciben este silencio también están invitados a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre sus propias expectativas, sus propios límites y cómo reaccionan cuando pierden el control de la situación. Este periodo termina revelando mucho sobre la mentalidad, la madurez emocional y la capacidad de confiar. Nada permanece neutral. Todo provoca algún tipo de movimiento interno, incluso si es silencioso. Y es en este punto que las cosas empiezan a alinearse casi imperceptiblemente. Cuando el silencio ya no puede contener lo acumulado. Cuando la lucha interna empieza a pesar más que el miedo. Cuando la verdad guardada empieza a exigir espacio para emerger, aún no de forma explosiva, aún no del todo clara, pero lo suficiente como para indicar que algo se está reorganizando internamente, preparando el terreno para lo que viene después. Si esto te resuena, escribe en los comentarios una sola palabra o frase. Entiendo el silencio. Y llega un momento en que algo empieza a cambiar silenciosamente, casi imperceptible para quienes observan desde fuera, pero profundamente inquietante para quienes lo sienten desde dentro. Es cuando Dios empieza a actuar tras bambalinas en el corazón, no con ruido, ni con señales espectaculares, sino con movimientos internos que nadie puede controlar. La mente incluso intenta seguir la rutina, pero el corazón ya no mantiene el mismo ritmo. La tranquilidad desaparece sin previo aviso. El descanso se vuelve superficial. Y lo que antes era solo un pensamiento lejano empieza a ocupar demasiado espacio. A menudo, este proceso comienza por la noche. El cuerpo se acuesta, pero la mente no se calma. El insomnio aparece sin una razón clara. No se trata exactamente de ansiedad común. Es un tipo diferente de inquietud, como si algo estuviera pendiente. Los pensamientos se repiten, las escenas regresan, se forman conversaciones imaginarias en la cabeza. La persona intenta distraerse, intenta cambiar de enfoque, pero siempre termina volviendo al mismo punto. Y esto no ocurre por debilidad, ocurre porque algo ha sido tocado a un nivel más profundo, donde la razón ya no gobierna sola. Junto con esto viene un anhelo inexplicable. No es simple nostalgia, es una extraña sensación de ausencia, incluso sin interacción reciente. Un recuerdo que oprime el pecho sin previo aviso. Un pequeño detalle que te recuerda a la otra persona. Una canción, un olor, cualquier lugar. Todo se convierte en un detonante. Y cuanto más intenta ignorarlo, más intenso se vuelve. Este anhelo no llega para herir, llega para revelar. Es señal de que el corazón ya ha comprendido algo que la mente aún intenta procesar. Los pensamientos también se vuelven persistentes. No aparecen una vez y luego desaparecen. Regresan, circulan, se repiten. Empiezas a preguntarte por qué sucede esto ahora. ¿Por qué en este momento particular de la vida? Y ahí es donde comienza un poderoso conflicto interno. Porque junto con el sentimiento vienen las decisiones que hay que afrontar. Hablar o callar, avanzar o mantener la distancia, protegerse o exponerse. Cada opción parece tener un impacto demasiado grande como para tomarla a la ligera. Cuando Dios empieza a actuar, el silencio pierde su consuelo. Lo que antes parecía seguro empieza a incomodar. El silencio ya no trae paz, sino más bien pesa. Ocultar las cosas ya no alivia, sino que constriñe. La verdad oculta empieza a reclamar espacio, no con agresividad, sino con insistencia. Es como una puerta que golpea desde dentro, recordándote que algo necesita resolverse. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve fingir que no pasa nada. Este movimiento no ocurre por casualidad. Hay un momento específico para este tipo de inquietud. Un momento en el que la mentalidad empieza a cambiar, donde las viejas justificaciones ya no convencen, donde el miedo aún existe, pero ya no es suficiente para paralizar. Es un proceso de transformación interna que no ocurre de la noche a la mañana. Se construye a través de pequeñas incomodidades, noches de insomnio,
pensamientos recurrentes y una sensación constante de que algo necesita decirse. Y esto tiene un impacto real, porque al mismo tiempo que la persona siente urgencia, también siente aprensión. La urgencia de hablar compite con el miedo a las consecuencias. El corazón se esfuerza, la mente intenta contenerse. Es una lucha silenciosa, vivida en secreto, sin público. Nadie ve, nadie aplaude, nadie opina, pero es allí donde se toman decisiones importantes, decisiones que no solo implican palabras, sino cambios de postura, actitud y dirección emocional. En esta etapa, muchas viejas certezas comienzan a desmoronarse. La persona empieza a cuestionar decisiones pasadas, patrones recurrentes y comportamientos defensivos. Empieza a comprender que el silencio también es una elección y que cada elección tiene un precio. El precio de no hablar empieza a superar el riesgo de exponerse. Y esta comprensión no proviene de la presión externa, sino de dentro. Proviene de la incomodidad que crece cuando algo no concuerda con lo que el corazón siente de verdad. Mientras tanto, quienes están al otro lado pueden sentir este cambio, incluso sin poder explicarlo. Una sensación de que algo está cambiando, una expectativa contenida, sin euforia, pero también sin indiferencia. Es como si el ambiente emocional comenzara a cambiar poco a poco. Aún no se dice nada, pero el silencio ya no es el mismo. Implica tensión, intención, preparación. Algo se está reorganizando internamente, preparando el espacio para un discurso que no será vacío, sino pleno de significado. Este es uno de esos momentos en que Dios obra sin anunciarlo. No avisa al comenzar, pero deja señales para quienes están atentos. Y estas señales no parecen confundir, sino alinear, para mostrar que el tiempo de espera se está ajustando, que algo se está abordando desde la raíz, lejos de la vista, pero muy cerca del corazón. No es prisa, es maduración, no es impulso, es preparación. Y a medida que crece esta inquietud, el silencio se transforma en expectativa, no en una expectativa ansiosa, sino en la sensación de que algo debe suceder para que el peso disminuya. Hablar empieza a parecer un posible alivio, aún no del todo claro, aún no del todo organizado, pero lo suficientemente cerca como para que ya no se pueda ignorar. Algo se acerca al punto de inflexión, y cuando eso sucede, otras capas empiezan a moverse con él, abriendo espacio para consecuencias que van mucho más allá de una simple conversación. Si esto te parece lógico, escribe en los comentarios esta frase: algo se está moviendo. Y cuando la verdad finalmente encuentra espacio para salir a la luz, algo cambia definitivamente. No lo cambia todo de golpe, no resuelve cada detalle al instante, pero cambia el eje, cambia el peso, cambia el aire. La verdad dicha tiene el poder silencioso de reorganizar lo que estaba confundido en el interior. No siempre viene con las palabras perfectas, no siempre se expresa de la manera ideal, pero viene cargada de necesidad, porque llega un punto en que contenerse cuesta más que hablar. Y cuando se llega a ese punto, la revelación deja de ser una amenaza y se convierte en un posible alivio. Hay una profunda diferencia entre hablar por impulso y hablar sin alineamiento. El impulso surge de la ansiedad, la prisa y el miedo a perder. El alineamiento surge de un proceso interno que ha madurado con el tiempo. Por lo tanto, cuando finalmente se dice la verdad en este contexto, no suena vacía, tiene profundidad emocional, intención e impacto. Aunque la conversación no sea larga, aunque sea simple, lleva consigo algo que antes estaba atrapado en el fondo del corazón. Y eso marca la diferencia. Las verdades liberan porque rompen con los ciclos de suposiciones, eliminan el peso de las malas interpretaciones, las dudas interminables y las historias que la mente crea cuando carece de información suficiente. Cuando se dice algo, el escenario cambia. El silencio deja de ser un espacio de inseguridad y se convierte en un espacio de comprensión. Aunque la respuesta no sea exactamente la esperada, aún así libera, porque saber siempre es menos pesado que imaginar. Las conversaciones postergadas tienen un poder enorme cuando finalmente suceden. Desencadenan destinos porque interrumpen patrones repetidos de huida, miedo y autoprotección excesiva.
Muchas historias no avanzan no por falta de sentimiento, sino por falta de valentía emocional. Y la valentía, en este caso, no es la ausencia de miedo, es la decisión consciente de no permitir que el miedo siga controlando decisiones importantes. El amor predestinado no nace de la perfección, sino de la honestidad. No crece en entornos de silencio prolongado, sino en espacios donde la verdad puede respirar. Este momento no llega de repente, es el resultado de un largo viaje interior, compuesto de ajustes de mentalidad, revisión de creencias y confrontaciones silenciosas con el propio pasado. Antes de pronunciar las palabras, se está produciendo una obra invisible. Dios no fuerza las palabras sin antes preparar el terreno. Él alinea las intenciones, confronta las excusas internas y expone verdades ocultas que deben afrontarse. Es un proceso transformador que comienza en el interior y solo entonces se manifiesta externamente. Cuando se dice la verdad, algo también cambia en quien escucha, no solo por la información recibida, sino también por la energía que acompaña ese discurso. Hay una diferencia entre las palabras dichas sin pensar y las palabras meditadas. Estas últimas tienen presencia, crean un impacto que no depende de promesas ni garantías, simplemente ponen las cosas en su lugar, y esto fortalece la fe, porque demuestra que la espera no fue en vano, que el silencio tuvo un propósito, que cada fase tenía una función específica dentro de algo mayor. En este punto, muchas personas se dan cuenta de que la espera no fue un castigo, sino una preparación emocional, espiritual e incluso mental. Lo que antes parecía una demora empieza a tener sentido. La ansiedad da paso a una comprensión más madura del proceso, y aunque aún queden ajustes por hacer, el simple hecho de que la verdad haya sido revelada ya cambia la perspectiva. La esperanza deja de ser vaga y se fundamenta, no en promesas idealizadas, sino en acciones reales. Este tipo de conversación no cierra historias, abre caminos, no ofrece todas las respuestas, pero crea espacio para decisiones más conscientes. Tras decir la verdad, ya no es posible fingir que no pasó nada. Algo ha cambiado internamente. Algo se ha movido de su antiguo lugar y ha empezado a ocupar un nuevo espacio. Y esto exige responsabilidad emocional, exige presencia, exige la disposición a afrontar las consecuencias, ya sean cómodas o desafiantes. Por eso este momento tiene tanto propósito. No se trata solo de lo que se dijo, sino de lo que se vuelve posible después. La verdad dicha inaugura una nueva fase del viaje, donde las decisiones se toman con más claridad y menos miedo, donde el corazón ya no necesita luchar tanto contra sí mismo, donde el silencio deja de ser un escudo y la honestidad comienza a guiar los siguientes pasos, preparando el terreno para algo que aún se revelará en capas más profundas. Y si esta parte te conmovió, escribe en los comentarios solo esta palabra, coraje. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya hayas sentido que esta conversación no pasó en vano. Suscribirse al canal es una forma sencilla de seguir recibiendo este tipo de contenido que profundiza, tranquiliza y te ayuda a ver con más claridad lo que sucede en tu interior. Así es como continúa este intercambio, con mensajes que cobran sentido en el momento oportuno. Si te parece lógico, deja un comentario breve, como «Este mensaje era para mí» o «Estoy contigo hasta el final». Esto ayuda a crear un sentido de comunidad entre personas que atraviesan procesos similares, aunque en silencios diferentes. Y si en algún momento sentiste una conexión con lo que se dijo, el me gusta es casi una señal silenciosa de acuerdo, indicando que el contenido valió la pena. Esto también ayuda a que más personas encuentren mensajes como este. Hay un vídeo aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y continúa conmigo allí, al mismo ritmo y con la misma profundidad.